Se supone que ahora está grabando, ¿no? Sí. Cuando está... Ahora tenemos entonces ya la diapositiva y la grabación. Entonces, este es el apunte 1, son los conceptos básicos que estamos viendo en el curso. Y dice, una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función incógnita con uno más de sus derivadas respecto a una... Vamos a ver este cuadro de aquí. Respecto a una o más variables independientes. O sea, una ecuación tiene el sentido de cualquier ecuación vista antes en matemática, ecuación logarítmica, ecuación trigonométrica, ecuación exponencial, ecuación de segundo grado, en fin. Son expresiones matemáticas que están dadas en términos de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, pero que aquí, a diferencia de las anteriores, aparecen funciones, o sea, aparece la variable independiente, aparece un x, aparece la variable dependiente, que es la y, es lo que se ve acá en este formato que tiene la ecuación, ¿no? Dice una f grande, una relación entre la variable independiente x, la variable dependiente y, porque y es función de x, y derivadas. Y derivadas de la función de y de x. Puede ser en primer orden, segundo orden. Según el orden de la derivada que aparezca en la Profe, está ecuación, grabando la este clase, ¿cierto? orden... ¿Perdón? Está grabando la clase, ¿cierto? Entiendo que sí. Sí, Ah, ya, gracias. sí. Entonces, esta es la forma que tienen las ecuaciones. Ustedes la pueden encontrar en la literatura de esta manera, o quizás de esta otra, donde la derivada, a veces para no notar tanto esta especie fraccional, ¿no? La forma clásica de notar la derivada se nota con f', f2', las derivadas hasta f4, f4, f5, pero ya de 4 para arriba uno le coloca f elevado a un paréntesis 4. Eso significa la derivada cuarta. Si fuera f elevado a paréntesis 4. Ya. Entonces la función y igual a f de x es la función incógnita, es la que uno despeja en las ecuaciones, la incógnita de la ecuación. El entero positivo es el orden de la ecuación, y también se distinguen ecuaciones lineales. Bueno, si no tiene expresiones cuadráticas en la variable dependiente o en sus derivadas. Por ejemplo, aquí hay un pequeño ejemplo de ecuaciones. La primera es de y de x más y igual a elevado a x. Es una ecuación diferencial bastante típica. Es una ecuación diferencial lineal, claro, porque tiene derivadas. Aquí tiene una función que es la incógnita de y de x, la y es la incógnita entonces, y aquí aparece otra función de x. Y es de primer orden porque la derivada es de orden 1, de y de x, la primera derivada. A diferencia de la segunda, que tiene la misma estructura que la anterior, pero aquí la derivada es la segunda derivada. Entonces, en este caso se llama una derivada, una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Ordinaria porque hay otras ecuaciones, que eso habría que verlo más adelante, otras ecuaciones que no son ordinarias son en derivadas parciales, o sea, para funciones que dependen de varias variables independientes. Eso no es el tema de este curso, en principio. Aquí hay una ecuación no lineal, claro, porque aparece esta i al cuadrado. Y esta es una ecuación, la última, la número 4, diferencial ordinaria, Profe, no lineal, pero de tercer orden, ¿no? profe, Es de tercer orden porque, claro, la derivada a es de orden 3 y es no lineal porque una de las expresiones está al cuadrado. Es más o menos una especie de vistazo, ¿no?, de qué son las cosas. Ahora, nosotros en este curso nos concentramos en una primera parte en ecuaciones lineales de primer orden y en una segunda parte ecuaciones de segundo orden superior, y después, al final, en sistemas de ecuaciones.
primer orden. Ya. Profe, Entonces, ¿qué significa aquí que una función es una solución profe, de una ecuación diferencial? Esa es la manera como uno en general indica, ¿no?, una ecuación Profe, diferencial. ¿Sí? ¿puede aceptar a un alumno? Claro. Tenemos que ir espera un poquito. Participantes, sí. Ahí van esperando. Ya está. Ahí está aceptado. Entonces, una ecuación diferencial, que es esta expresión de f paréntesis grande, que tiene x, que tiene y, que tiene derivadas de varios órdenes, igual a 0, para que sea una expresión de igualdad, y eso corresponde a una ecuación. Una función se llama una solución si toda vez que uno la reemplaza en vez de la i, porque i es la incógnita, ¿no? I, aquí está, es la incógnita. Y si uno esa función que cree que es solución, la reemplaza acá, bueno, se produce una identidad en cero, o sea, funciona como solución. Es el mismo sentido de cualquier ecuación en matemática. Entonces, cuando resolvemos ecuaciones diferenciales, obtenemos soluciones que contienen constantes paramétricas, que en general son tantas como le indique el orden de la ecuación. Eso lo vamos a explicar ahora. Por ejemplo, aquí en el número 1, dice phi de x igual a L elevado a menos x. Es una solución de esta ecuación diferencial, la de i de x más i igual a 0, ya que, bueno, si colocamos en vez de i en la ecuación el elevado a menos x, quedaría acá la derivada de elevado a menos x, la i se reemplaza por elevado a menos x, pero claro, la derivada respecto a x de elevado a menos x es elevado a menos x, y sumado con elevado a menos x es 0, o sea, es una solución. Pero también es solución, en este caso, si nosotros en vez de esta phi, que colocamos aquí como una solución, le colocamos 5 veces elevado a menos x, o 10 veces elevado a menos x, o cualquier número. Claro, porque al derivar, noten ustedes que ese número 10, si estuviese, al derivar sale fuera de la derivación, y aquí aparece un menos 10. Y aquí, bueno, aparece el más 10, que es el que hemos propuesto para que sea la nueva función phi de x. Igual va a dar 0. Entonces, la ecuación es, hay que tener, sí, ese cuidado, que las ecuaciones diferenciales tienen constantes, ¿no? Entonces, aquí yo he puesto que en general una función phi de x es solución, se llama solución general, ¿no? No solamente para el caso e elevado a x, sino que cualquier número multiplicado por e elevado a menos x, o sea, cualquier constante, hace que también esta sea una solución. Ahora, miren este otro caso, que es un caso bien sencillo de una ecuación de segundo orden, porque la derivada está en orden 2 acá. O sea, si uno le plantea, mire, resuelve esta ecuación diferencial de 2i en de x2 igual a x más 2, significa encontrar una función i cuya segunda derivada sea igual a x más 2. Y eso es pensar en términos qué función al integrarla va dando ese resultado, ¿no? Ahora, integrando 2 veces respecto a x es la forma como vamos a resolver esto, porque si esta es la ecuación dada e integramos el lado izquierdo y el lado derecho, bueno, al integrar el lado izquierdo, ¿cierto?, si uno integra y deriva, sabemos que la derivada y la integración, como he explicado en los cursos de cálculo, son operaciones inversas. Entonces, cuando uno deriva e integra, recupera la función original. En este caso, se derivó, lo que se derivó es de i de x para obtener de 2 y en de x2. Y se integró, entonces, uno pierde una derivada y recaptura de i de x. Y la integral de x más 2, bueno, la integral de x es un b de x cuadrado, y la de 2 es 2x. Más una constante, recuerden la constante de integración. Ahora, si esta nueva expresión que tenemos acá, la volvemos a integrar, bueno, al integrar en la parte izquierda de esta última igualdad, la integral de la derivada
recupera ahora la función, porque deriva e integra. Una vez se recupera la función. Se hace recuperar la función que se llama I de x. Y en el lado derecho, entonces, queda la integral de esa expresión. Bueno, la integral de un medio x cuadrado, entonces más 2x más c1. La integral de un medio x cuadrado es x cubo partido por 3, que ponen un medio de un sexto. La integral de 2x es x cuadrado medios, que multiplicado por 2, que es x cuadrado. Y la integral de c1 de x es de x, c1x. Y hay que agregarle entonces otra constante porque integramos otra vez más. Y esa sería la solución de la ecuación. Hay ecuaciones fáciles de obtener, por supuesto, y no hay que saber tanto método de resolver, como este caso, ¿no? Otras ya hay que bucear más en métodos para poder encontrar soluciones. Ahora, bueno, como ya se ha comentado en otros cursos de cálculo que han trabajado conmigo, y ustedes ya lo saben, por supuesto, que las llamadas calculadoras CAS, que significa Computer Algebra System, o cualquier programa de los que ya usamos, por ejemplo, en cálculo, GeoGebra, Symbolab, en fin, otros que a veces ustedes usan, ese Wolfram Alpha parece, bueno, hay muchos programas. Esos programas, uno le mete la ecuación diferencial y se la entrega resuelta, ¿no? Entonces, es algo que tienen que también saber y obviamente usar. Está ahí para ser usado, tal como en el caso de la integral, que yo le decía cuando enseñamos integrales o derivadas, hay que saber las reglas mínimas de derivación e integración, pero también hay que saber derivar mediante un programa. Ya. Pero aquí vamos a pasar métodos de resolución de ecuaciones diferenciales porque hay que conocer los más básicos siempre. Y no solamente confiar en que se lo haga algún programa, ¿cierto? Ya, siguiendo con esto de las ecuaciones y las soluciones, dice aquí, la solución de una ecuación diferencial, recuerda que es una manera de anotarla también, x, y, prima, y segunda, y tercera, y la n, que son las derivadas de ahí, son funciones, como el ejemplo anterior, y cuando aparecen entonces con estas constantes, noten que hay tantas constantes C1 hasta Cn, porque el orden de la ecuación era n, se llaman soluciones generales. Y geométricamente es una familia de curvas, porque para cada valor de C, uno va encontrando una curva. Porque las funciones y igual a f de x se representa mediante curvas planas en el plano XY. Bueno, y si tiene alguna constante, entonces por cada constante se va obteniendo una curva y el conjunto general de estas curvas se llama familia de curvas. Ahora, si en la solución general de una ecuación diferencial las constantes paramétricas, estas C1, C2, Cn, adoptan un valor constante, obtenemos una solución particular. Ya vamos a los ejemplos. Cuando uno le da un valor a la constante, obtiene de esa familia de curvas una curva en particular, identifica una curva particular. Entonces las soluciones particulares se obtienen al cumplirse lo que se llaman en matemática las condiciones iniciales. Y se expresan por valores, digamos, de puntos que uno da en el plano. Y de x0, o sea, la imagen del x0, hasta la imagen del x0 bajo la derivada enésima. Y en este caso, entonces, esta solución particular, naturalmente, es una de las curvas de la familia. Las condiciones iniciales tienen que ver un poco con el lenguaje de la física, ¿no? Ya vamos a ver bastantes ejemplos más adelante. Ejemplo de un móvil, ¿no? Que parte del reposo. Un móvil que parte del reposo significa que la velocidad es cero. La velocidad en el instante t igual 0 es 0.
a partir del reposo. Es una condición inicial. O si uno va observando un objeto que cae, si lo deja caer desde 10 metros, bueno, allí en la posición 10 metros, ahí el X en el instante t igual 0 es 0, porque aún no empieza a contar cuando lo tiene y no lo ha soltado, la trayectoria. Pero si alguien lo ve pasar por una ventana, digamos, un poco más abajo, un objeto que cae, bueno, el tiempo podría contar de ese instante y decir que ahí la posición inicial es 13, ha avanzado 3 metros desde el techo hacia el horizonte de la ventana que yo lo estoy mirando. Esa condición inicial. Un poco vienen de la física. O un cuerpo que tiene una cierta temperatura inicial, ¿cierto? No sé, una taza de té tiene al comienzo 80 grados Celsius de temperatura. Entonces es una condición inicial. En T igual 0, la temperatura es 80 grados. Ese es el sentido de las condiciones iniciales. Ahora, también sucede que hay ecuaciones diferenciales donde hay soluciones particulares, estas identificadas desde la familia de curva, que es la solución general, y que no se obtienen desde la solución general mediante identificando condiciones iniciales. Entonces, estas se llaman soluciones singulares. Y aquí yo doy algunos ejemplos. Miren, derivando implícitamente, comprobamos que y cuadrado menos c es solución general de la ecuación. Voy a leerlos y los voy a explicar en la pizarra mejor. Después dice, para determinar la ecuación, la solución particular cumple con esa condición, en la solución general reemplazamos resultando que C vale 4. Y después una solución que no proviene de las soluciones generales. A ver, vamos a ver esto en una pizarra. Profe, ¿Sí? hay compañeros que quieren entrar. Ah, ya. Ya. Eso, gracias por decirme, porque aquí yo... participantes admitidos. Ahí está. Nicolás. Ya voy a anotar el ejercicio en la pizarra. Entonces, dice que la ecuación diferencial es de y de x igual a x partido por y. Entonces tiene, la primera parte indica que tiene una solución general. Con solución general, y cuadrado menos x cuadrado igual a c. También voy a anotar que después queremos, voy a anotar aquí abajo, y el caso y de 0 igual 2. Y después, para no tener después que cambiar de pantalla, de y de x, igual x raíz de y. Tiene solución general y igual a cuarto x cuadrado más c al cuadrado. Pero después hay una igual 0. Ya. Profe, Sí, dime. ¿puede bajar un poco la cámara para ver completada la pizarra? A ver, si voy a sacar primero voy a sacar el compartir pantalla.
Aquí, ¿cómo saco esto? Y acá. Yo dejo de compartir pantalla. Vamos a tomar por abajo. Y aquí. Aún no. Aún no se ve, no sé. Ahora, ¿ven la pizarra? Sí, profe. Alguien, pero yo no veo aquí. Esto. ¿Dejar de qué? Aquí yo quiero esto que se... Quiero que se vea, pero a ver. ¿Ven bien ubicada la pizarra? Sí. Baje un poco más la cámara para verla completa, porque no se ve la parte de abajo. A ver, ¿ahí? Sí, ahí sí. Ya. Yo no la puedo ver, no sé qué me pasa ahora con este, que tengo muchas cosas abiertas ahí en la pantalla. El ejemplo es una ecuación diferencial como esta. Es bien sencilla. Dice, encontrar una solución, encontrar el i entonces, i es la incógnita, de tal manera que al derivarla respecto a x nos dé x partido por y. Entonces nos dice que la solución general es esta. Por mientras ustedes dirán, bueno, ¿cómo se encuentra la solución general? Ya lo voy a explicar. En la próxima hora vamos a explicar los primeros métodos de encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales, pero por mientras lo que queremos hacer es explicar esto de las soluciones. Esta es una solución general. Noten ustedes que la forma que tiene esa función corresponde a una familia de hipérbolas. ¿Eh? Porque las hipérbolas, si ustedes hacen un poco de recuerdo, eran, ¿cierto?, curvas que tenían un B, esa expresión como su ecuación. Entonces, bueno, aquí está i cuadrado menos x cuadrado igual a c. Se puede reducir de esa manera. O sea, es una familia de hipérbolas. Bueno, si tenemos aquí un valor de c específico, por ejemplo, c igual a 8, se obtiene una hipérbola de la familia. Si c vale 5, otra curva de la familia de hipérbola. Si c vale menos 3, otra curva. Entonces, ¿cómo yo sé que esta es una solución general? Bueno, hay que comprobarla. Y para comprobarla uno tiene que despejarla ahí, derivar y ver que resulta ser x partido por y. Pero despejarla ahí es complicado porque aparece esto de la raíz cuadrada y eso nunca es muy agradable. Entonces lo que hacemos es derivar implícitamente. El i cuadrado menos x cuadrado, ¿no?, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Así se deriva implícitamente. Entonces, con esto obtenemos acá que la derivada de i cuadrado es 2i de x. La derivada de x cuadrado es menos 2x. Y la derivada constante es 0. Esto nos permite eliminar los coeficientes 2. Y si despejamos de i de x, ¿cierto? X pasa sumando el segundo miembro de la igualdad. Y queda x, y después este y que es factor de la derivada de i de x pasa dividiendo y queda de i de x igual a x partido por y. O sea que es exactamente una solución, ¿se fijan?, de la ecuación diferencial que se planteó.
como digo, la manera de sacar la solución con algún método ya lo vamos a ver en la próxima hora. Entonces, esta es una solución general. Entonces, esa es una familia de curvas, como habíamos dicho, de hipérbolas, en este caso. La familia de hipérbolas. Entonces, ¿cómo se dan esas familias de hipérbolas? Bueno, una de ellas, por colocar, ¿no es cierto?, específicamente, una de ellas, ¿eh? Si C, una que sea fácil, si C es igual a -1, ¿qué pasa? Entonces, se obtiene una curva en particular de esa familia, que es y cuadrado menos x cuadrado igual a -1. Entonces, bueno, ese -1 allí se puede colocar x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. ¿No? ¿Y cuál es esa hipérbola? Bueno, cuando y vale 0, x vale más menos 1. Pasa por esos dos puntos del eje x. Y luego, como es hipérbola, ese sería entonces su gráfico. ¿Qué sería una hipérbola dentro de esta familia? Una de ellas, una específica. Ya. Ahora, una manera usual entonces para conectarlo con la idea de condición inicial es decir, mire, encontrar entonces una solución particular para entonces una condición inicial. Para condición inicial. Condición inicial. Y usualmente se coloca de esta manera, así como yo lo coloqué en el apunte, y de 0 igual 2. Bueno, ¿qué significa eso? Que el i, cuando x vale 0, es igual a 2. O sea, en el fondo es lo siguiente, para este problema, cuando x vale 0 y vale 2. O sea, cuando x vale 0 y vale 2. Sería ese punto de acá, ¿no es cierto? Entonces lo que nos está diciendo es encontrar la hipérbola, bueno, que pasa por ese punto. Eso es, como condición inicial. Ya, y de 0 vale 2. Entonces tenemos acá, para nuestra solución, y cuadrado menos x cuadrado igual c. Cuando x vale 0, quería 0 al cuadrado, y y vale 2, tendríamos 2 al cuadrado, menos 0 al cuadrado, igual c. O sea que c vale 4. C vale 4. Entonces, si c vale 4, bueno, la solución particular es y cuadrado menos x cuadrado igual a 4. Entonces, conectándolo con la idea de una curva de la familia, ¿cuál es esa hipérbola? Bueno, sería y cuadrado partido por 4 menos x cuadrado partido por 4 igual a 1. Para que identifiquemos el a y el b de la hipérbola. Bien, entonces aquí si tenemos que x vale 0 y vale más menos 2. Y vale más menos 2, ¿cierto? 1, 2, 1, 2. ¿Ya? El i no puede ser 0, porque si no quería un número negativo igual a un número positivo. Esa es la hipérbola. De toda esa familia de hipérbolas que tenemos acá, cuando elegimos aquella que cumple esta condición inicial, se obtiene esta hipérbola dentro de toda la familia. Aquí están orientadas en forma vertical, aquí en este ejemplo lo hice en forma horizontal, porque C
ya sea positivo o negativo, hace cambiar el orden del signo, como vimos en ese ejemplo. Entonces, eso hace cambiar la orientación de la hipérbola. Pero ese es el sentido, ¿no? Hay una ecuación diferencial, uno por un método, o que en un programa, le da esa solución general, porque tiene una constante. Y entonces, cuando uno tiene una condición inicial, especifica una de las curvas de la familia. Y esa es una solución particular. Solución general, solución particular. Ahora, como todas las cosas son, digamos, muy especiales en matemáticas, hay ecuaciones que son más exóticas que otras, por supuesto. Tienen sus formas especiales y me voy a borrar para poder entonces recuperar el ejemplo. Una ecuación como esta. Ya la noté aquí. Este es otro ejemplo. Entonces, es una de y de x igual a x raíz de y. Eso también lo vamos a seguramente después enseñar cómo se encuentra la solución. Pero, por mientras vamos a decir, tiene solución general. Tiene solución general. Y igual. Un cuarto de x cuadrado más c al cuadrado. ¿Mm? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, comprobemos que es una solución, ¿no es cierto? Para que creamos que es una solución. Bueno, si uno deriva de y de x, le tiene que salir x raíz de y. Entonces, tenemos, si y es igual a un cuarto x cuadrado más c al cuadrado, y hacemos de y de x, sería 2 veces la base, un cuarto de x cuadrado más c elevado a 1. Estamos derivando una expresión cuadrática. Por la derivada de la base. Bueno, y la derivada de la base es la derivada de este un cuarto de x cuadrado, la de x cuadrado 2x, queda un medio x. Ya, ese es el lado izquierdo. Ahora, ¿qué es lo que es xy? A ver si acaso salen igual. ¿Qué es lo que es xy? Xy tendría que ser entonces x raíz de y. X raíz de y, disculpen. X raíz de y. Que es el segundo miembro de la ecuación. X, bueno, es x y raíz de y, como ahí está planteado que es un cuarto x cuadrado más c, la raíz, bueno, elimina el cuadrado y queda un cuarto x cuadrado más c. Bueno, si ustedes se fijan, acá, el 2 elimina un medio, perfecto, y aquí queda un cuarto x cubo, aquí también queda un cuarto x cubo, acá queda cx, y aquí también queda c por x, cx. O sea, la cosa anda bien, es solución. La solución y este lápiz ya murió. Vamos a buscar otro. Es una solución. Oye, encontrar la solución ya lo vamos a ver en la próxima hora. Y ahora, ¿cuál es la particularidad de esta ecuación? Es que no solamente esta es una solución general, son particulares a propósito cualquiera otra que uno le coloca aquí en vez de C un número que se le ocurra. Pero también hay una solución que es la y igual 0. ¿Por qué solución? Porque si ustedes derivan respecto a x, y igual 0 significa la función 0. Y esto sería acá entonces x por y igual 0 por raíz de 0. Bueno, pues la derivada de 0 es 0, x por raíz de 0, x por 0, 0. O sea, también es solución.
es una solución particular, pero no se puede derivar dándole valores específicos al C dentro de la solución general. Es imposible. Es imposible que ustedes aquí asignen a C cualquier valor numérico para que les dé 0. No, eso no sucede. Entonces es una solución que no se deriva de la ecuación general. Eso es lo que tenemos indicado acá. Y como vuelvo a compartir, esto me quedó medio, aún no logro constituir aquí. No logro restituir la visión completa de esto. No quiero compartir. Pero, a ver, hice una función compartir. Una función. No. Algo me pasa que no logro más pausar grabación. Ya. Selección de grupo, quitar. Chatear, pausar grabación, tener, quitar panel de video. No quiero hacer nada porque después lo puedo echar a perder. Una función tampoco. Déjate. Ahí está. Ya. Entonces, ya hemos visto más o menos la idea de lo que es una ecuación diferencial y lo que son las soluciones. Ahora, aquí en ecuaciones diferenciales conviven dos tipos de problemas. Uno son, y en todas las ecuaciones así, ¿no? Métodos para encontrar soluciones, y ojalá de partida saber si hay solución. Entonces, en el caso de las ecuaciones diferenciales, si queremos hacer una comparación, por ejemplo, si ustedes recuerdan el caso que vieron en el colegio de la ecuación de segundo grado, ¿no? Eso, digamos, todas las ecuaciones de segundo grado ustedes saben perfectamente que tienen solución. Siempre tienen solución. Bueno, en algunos casos tiene soluciones que son reales, distintas, reales, iguales o complejas, pero hay solución. Toda ecuación de segundo grado en el colegio tiene solución. Eso es indudable, o sea, se prueba que tiene solución. Y otra cosa es el método. El método es, ¿te recuerdan esa fórmula? O el método que permite llegar a la fórmula X para una ecuación de segundo grado, ax cuadrado más bx más c igual 0. Esa que dice x igual a el cociente de menos b más menos raíz de d cuadrado menos 4ac partido por 2a. Entonces ahí tenemos que existe la solución y el método. Ahora, en ecuaciones diferenciales, las dos cosas se complican, evidentemente. Y la existencia ya es un problema teórico, que no siempre se da, pero bajo ciertas condiciones de que unas funciones cumplan unos requisitos especiales, vamos a tener solución. Vamos a tener soluciones, pero es para un conjunto restringido de ecuaciones. No que toda ecuación diferencial que uno invente va a tener solución. Ahora, evidentemente que uno trabaja con las ecuaciones diferenciales que les interesan por las aplicaciones que se tienen. Y esas tienen solución y no hay ningún problema. Y los métodos no son tan complejos, por lo menos los que uno usa aquí a este nivel. Ya la matemática después se preocupa de otro tipo de cosas más complicadas y quizás menos aplicadas. Pero en este curso estamos bajo la premisa de mirar la matemática de una manera lo más aplicada posible, sobre todo a los intereses de la carrera, digamos, los conocimientos que tienen que tener ustedes en la carrera.
Ya, vamos a descansar un poquito para yo ver, preguntar esta cosa de cómo hacer llegar el correo, porque después tengo otra clase más. ¿Y qué le parece que en un cuarto de hora más volvamos? En 15 minutos más, o sea, a las 4:15 volvemos. Perfecto. Ya, gracias. Aquí de tal manera. Muy bien, se supone que ya está grabando nuevamente. Entonces, lo que hemos visto en el módulo anterior fue lo referente a la idea de una ecuación diferencial. Recuerden, una ecuación diferencial es como todas las ecuaciones, pero aquí entonces hay variable independiente y dependiente. O sea, en el fondo hay x e y's, donde la y depende de x, así como y igual a f de x, y igual a x cuadrado, y igual a coseno de x, ese tipo de cosas, de funciones. Y también hay entonces derivadas de y de x. Puede ser de primer orden, de y de x, de segundo orden, o de x, todos al orden que uno quiera. Ya. Ahora, las ecuaciones diferenciales también se pueden resolver. Esto es un poco adicional, ¿no? Pero es bien interesante porque más adelante probablemente lo apliquemos. Mire, las ecuaciones diferenciales que tienen esa forma, y esto es lo que se llama un campo dependiente, ya lo voy a explicar con claridad en el ejemplo, ¿no? O con detalle en el ejemplo. Pero en general la ecuación diferencial es de esa forma, donde está despejada la de y de x. De y de x igual a algo, por ejemplo, igual a x más 2. De y de x igual a x cuadrado más 3x más 5y. O sea, una ecuación diferencial donde está despejada la de y de x. Entonces, vemos que la derivada de y de x en el punto x0 igual 0, si eso nosotros lo reemplazamos acá, quedaría f en x0 y 0, o sea, quedaría el valor de la función en el punto. Y la función calculada en ese punto, x0 y 0, es una derivada, pero nosotros sabemos también del cálculo 1 que la derivada es una pendiente. Entonces, de acuerdo a lo anterior, si en cada punto x0 y 0, en un sistema de coordenadas o x, y dibujamos pequeñas flechas que tengan como dirección el valor de la derivada, es decir, el valor de f, x0 y 0, determinamos en el plano un campo de pendientes, que son aquellos puntos del plano, de x, y, en que las pendientes son iguales y corresponden a una curva, se denominan isoclinas. Luego las isoclinas corresponden a soluciones particulares de la ecuación diferencial. Mire, aquí tenemos una ecuación diferencial bien sencilla, de y de x igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1. ¿Se fijan? Es una ecuación diferencial porque tiene x, tiene y tiene de y de x. Pero para este tipo de aplicaciones, la de y de x tiene que estar despejada o tiene que poder despejarse. Ahora, esto de aquí, entonces, ¿qué significado tiene respecto de este campo de pendiente que se llama? Campo de pendientes. Campo de pendiente que es un campo de flechitas. Eso indica pendiente, ¿no es cierto? Pendiente significaba, recuerdan ustedes, en derivada, inclinaciones, direcciones. Es una pendiente. Algo más parado tiene más pendiente, bueno, está más inclinado hacia arriba, por decirlo así. Es el sentido. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo diablos encontramos ese campo de pendientes? Bueno, afortunadamente hay programas que lo hacen. Porque de otra manera, uno podría decir lo siguiente. Por ejemplo, aquí ubíquense en el punto 0, 0. Ahí, hacia la derecha, ahí hacia abajo. O sea, el punto 0, 0 está más o menos acá, donde tengo el cursor del computador. Y en el punto 0, 0, si ustedes reemplazan
donde dice de i de x igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1, les quedaría de i de x más igual 0 más 0 menos 1, es decir, de i de x igual a menos 1. Claro, y la menos 1 es una inclinación en menos 45 grados, porque la derivada, cuando vale 1, indica inclinación en 45 grados, de i de x igual a 1. Entonces, menos 1 es menos 45 grados. Y si ustedes notan ahí esa pequeña flechita ahí, que estoy destacando con el cursor, tiene una pendiente igual a menos 1. Ahora si nos vamos para acá arriba, por ejemplo, 1, 1. 1, 1, tendría que ser acá. 1 más 1 menos 1, sea igual a 1. Claro, y ahí se nota esa flechita cercano al punto 1, 1, que tiene una inclinación 1, tiene casi una inclinación en 45 grados. Entonces, de esa manera, uno podía darse el trabajo infinito de ir calculando esos valores en cada puntito de esta grilla, que corresponde al primer cuadrante de un sistema de coordenadas que va entre menos, bueno, en realidad están los 4 cuadrantes, porque está entre menos 1 y 1 en el eje Y y menos 1 y 1 en el eje X. Pero claro, eso no tiene sentido, ¿no? Hacer esos dibujos. Esto entonces, ¿cómo se encuentra? Bueno, aquí yo coloqué un programa, si avanzamos hacia abajo, un programa para trazar campos dependientes, se encuentra en la página web, esa página. Entonces yo lo voy a pedir a ustedes que lo ubiquen después en su casa, o si quieren hacerlo ahora. Toman en el buscador que tengan o que usen SHTTPS, y esto fue o es obra de, bueno, profesores de una universidad, se llama Bluffton, la universidad, ¿no? Y cuando uno aquí entra, entonces le aparece una página, ya la próxima vez se las muestro para tener ya la página buscada en el computador, sea más simple. Y en esa página, entonces, en un recuadro, tal como se buscan todas las cosas en estas páginas matemáticas, ¿no? Uno anota la ecuación del ejemplo, por ejemplo esta, le hacen clic y le da ese gráfico. O sea, esa parte es llegar y buscar, digamos. Ahora, el significado de esto respecto a la solución es lo siguiente. Uno de aquí, y esto sirve mucho para cuestiones experimentales, ¿no? Saben ustedes que todos estos procesos que son experimentales, uno no tiene las ecuaciones o no tiene las soluciones, es muy difícil encontrar solución. Esta, por ejemplo, no es nada de fácil encontrar la solución, a pesar de que el aspecto es muy sencillo, como se ve, como se lee, pero encontrar solución no es una cuestión que se pueda hacer analíticamente, o sea, mediante fórmulas. Pero uno, si mira acá este campo de soluciones, ve, es como siga la flecha, ¿no es cierto? Seguir la tendencia de la flecha. Entonces, esta línea roja va dando una tendencia de la flecha, un direccionamiento, ¿se fijan? Ahora, esto lo da el programa, ¿no? Por ejemplo, en el programa uno pone aquí en qué punto le pide, menos 0,5, menos 0,5, entonces le va a indicar la curva que pasa por ese punto. Ya se puede ir practicando. Entonces, ¿qué significa la línea roja? Bueno, significa que si uno tuviera entonces una forma de describir analíticamente, o sea, encontrar una ecuación para esa línea roja, esa sería una solución. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y cómo diablo yo sé eso? Bueno, eso se puede hacer, todo esto son cosas aproximadas, digamos, con todos estos problemas que lo estoy enunciando yo. Uno podría identificar unos 20 puntos de esta curva y con eso tratar de, por ejemplo, una especie de polinomio.
Eso se puede hacer matemáticamente. Ya lo van a aprender ustedes en métodos numéricos. Y uno podría trazar entonces una curva más o menos parecida a esa. ¿Ya? Y esa curva más o menos parecida, bueno, va a ser una solución que podríamos decir más o menos solución, o sea, no va a ser una solución exacta, pero va a ser una cosa bastante aproximada. Y que todos los problemas de, digamos, de aplicación son así, ¿no? Uno siempre anda tratando de, si no tiene la forma exacta de una solución, bueno, lo que se aproxime mejor a la solución bajo un cierto error que uno preestima, ¿no? Es como esta cosa de la vacuna, ahora que se hace un test en, no sé, 10.000 personas y, bueno, y si el test funciona para 9.950, la cosa anda bien, aunque no es perfecta, ¿no? Porque los otros 50, no sé, le afectó a la vacuna. ¿Fíjate? Pero ya uno tiene una solución para un problema. Y ese es más o menos también el sentido de esto. Ya, otra cosa que cuando uno tiene entonces estas curvas, como le digo, que se sacan de ese programa. Aquí yo tengo otro ejemplo del mismo tipo de ecuaciones, de y de x igual a un medio y por y menos 2 al cuadrado por y menos 4. Esas son ecuaciones donde el lado derecho solamente tiene i's, ¿no? En este ejemplo anterior tenía i's y también tenía x. Este solamente tiene i's, ¿eh? Como este caso del ejemplo que aquí yo les enuncio. Entonces, estas ecuaciones se llaman autónomas, ¿cierto? Y esto es muy común, la vamos a ver enseguida, ya la próxima semana, que es muy común tener este tipo de ecuaciones y son muy interesantes y tienen mucha utilidad en ecuaciones diferenciales y en física. Autónomas se llama, ¿ya? Entonces la variación de y no depende de x. La variación de y significa la derivada, esa es la variación de y. No depende de x, depende solamente de y. Entonces, como en este caso, de y de x igual a un medio y por y menos 2 al cuadrado por y menos 4. ¿Qué arrojan esos, cuando ustedes colocan esta ecuación en ese programa, que vamos a encontrar aquí en la red? Le arroja un gráfico como este. Entonces, ¿qué son las líneas verdes? Noten ustedes que si esta parte derecha de la ecuación la hacemos igual a 0, ¿no? Obtenemos una ecuación en y. Bueno, en este caso sería, ¿cuáles son las soluciones? Ya está factorizada la ecuación. Entonces, la solución es y igual 0, y igual 2, y igual 4. Noten ustedes que aquí está. Y igual 0, y igual 2, y igual 4 en verde. Eso lo da el programa en verde. Y si uno pincha un numerito por aquí cualquiera, entonces le arroja una curva de ese tipo. Si pincha un numerito por acá ahora, en esta segunda franja hacia abajo, le da esta otra curva roja. Si pincha aquí un puntito, le da esa curva, poquito inclinada. Si pincha ahora aquí, le da esta otra curva roja, la tercera de arriba hacia abajo, más inclinada. Si pincha por acá ahora, entonces le da esta cuarta curva de arriba hacia abajo, que va inclinándose, pero después se mantiene como paralela al eje X. Recuerden que ese es el eje X, ahí está indicado. Y si pinchan un puntito acá, entonces le da esta curva que va subiendo, y tiene como asíntota el eje X por debajo. Entonces, claro, aquí cuando uno hace esto igual a 0, obtiene una solución y igual 0, y igual 2, y igual 4. Y si estos valores lo colocan acá, y igual 0, queda 0 el segundo miembro. Pero la deriva de 0 también es 0. Si colocan 2, es 0 el segundo miembro de la ecuación porque está la expresión y menos 2. 2 menos 2, 0. Y la deriva de 2 es 0 en el lado izquierdo. Para el 4 la misma cosa. Al reemplazarlo acá en el último factor, 4 menos 4 es 0. Y la deriva de 4 es 0. O sea que los verdes son soluciones, pero muy especiales.
Ahora, ¿cuál es esta denominación que se llama estable, semiestable e inestable? Viene en el caso de x igual 0, que es el eje x. Disculpe, y igual 0, que es el eje x. Note que aquí esta curva se acerca al eje x por arriba y se acerca por abajo. Es por eso que se llama estable. O sea, por arriba y por abajo del eje x, las curvas tienden a ser el eje x. Eso es estable. Mientras que en y igual 2, noten ustedes que por arriba se acerca la curva roja al eje x, pero por debajo se alejan. Un caso es bueno, que se acerque, otro caso es malo, que se aleje. Eso se llama semiestable. Y en el caso igual 4, que es la curva verde superior que estoy aquí indicando, entonces, por arriba la curva tiene tendencia a subir. Y bajo la recta igual 4, la curva roja tiene tendencia a bajar. O sea, se separa. Eso quiere decir que es inestable. Estable cuando las dos se acercan. Inestable cuando las dos se separan. Y cuando hay una que se separa y otra que se aleja, se llama semiestable. Eso es entonces el caso que tenemos. Creo que me pasé la hora. Disculpen. Entonces llegamos hasta acá y mañana tienen la clase de ejercicio que van un poco a practicar este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Los vemos entonces el próximo lunes y son bienvenidos los de sección 741 y si aún no se crea la 742 también son bienvenidos. Lo espero entonces el próximo lunes. Ya, profe. Ya, profe, cuídese. Muchas gracias. Disculpen lo del Gracias, correo, que pero estés bien. ya aprendimos a hacerlo. ¿Qué fue? Sí, porque tengo clase nuevamente. Cualquier cosa me escriben, ¿ah? Me escriben por correo o por WhatsApp. Yo en la noche les respondo todo. Ya, Hasta profe, que esté lunes. bien. Nos vemos.